Hola santos y santas amigos y amigas, seguimos con Mateo 9. Entonces entrando en un barco pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis malas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la multitud viéndolo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos, el cual se llamaba Mateo, y le dice, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en su casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo estos los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Entonces los discípulos de Juan vinieron a él diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿pueden los hijos de la recámara nupcial tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y se pierden los odres. Mas echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Entonces estamos aquí con el milagro del paralítico, que Jesús no solamente le dijo que camine, sino que sus pecados eran perdonados. Entonces vamos a ver acá a la situación. Está Jesús, ¿no? Un paralítico en una cama, ¿no? Y viendo, este es el que, no sé si se acuerdan, el famoso milagro del paralítico que me parece que es aquel que tienen que ir, había tanta gente que tienen que abrir el techo y pasar al paralítico por el techo, ¿no? Porque dice, y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama y viendo Jesús la fe de ellos. ¿De quiénes? De los amigos del paralítico, los que los habían cargado en su camilla, ¿no? Dijo el paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y obviamente, amigos, Jesús es Dios, Jesús puede perdonar pecados, Jesús puede sanar cualquier enfermedad. Eso nunca pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios no se apareció en persona y les dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Nunca jamás pasó eso en el Antiguo Testamento. Y tampoco curaba, o sea, Dios es capaz de hacer todo, pero Jesús en persona no se apareció en el Antiguo Testamento a curar tampoco. O sea, Jesús ya existía, es Dios, pero se hizo hombre aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es algo completamente nuevo, para nosotros estamos acostumbrados, siempre sabemos de Jesús que curaba, que hacía milagros. Para nosotros es normal, pero para Israel eso no era, nunca había ocurrido. Ellos no entienden, pero al mismo tiempo ellos ven el poder de Jesús, que puede sanar, que cura, que da su mensaje. Ellos saben que Él es el Mesías. O sea, en el Antiguo Testamento lo que había, obviamente, profecías no sé si en todos los libros, pero quizás en casi todos los libros, no solamente en los libros proféticos, en casi todos los libros del Antiguo Testamento hay profecías de Jesús, de que va a venir un Salvador, un Rey, un Mesías que va a curar, que va a abrir los ojos a los ciegos, que va a abrir los oídos a los sordos. Hay profecías, ¿no? Pero no sé por qué no lo quieren reconocer como Mesías, a pesar de todas las señales que Jesús está haciendo. Entonces aquí hay algo muy diferente, que Jesús, Dios, está ahí
El rey, en otras palabras, el rey del reino de los cielos está ahí en persona, está curando, está sanando, está perdonando. Tus pecados te son perdonados. En el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía una falta, tenían que ir al tabernáculo, en esas épocas no había templo, y ofrecer una ofrenda, un sacrificio. Y eso, amigos, eso no perdonaba los pecados. Eso era como un pago a crédito, como diciendo, esto es una sangre temporal, pero después va a venir la sangre verdadera del sacrificio de Jesús, una sangre que sí perdona pecados. La sangre de Jesús sí perdona pecados, amigos. Esas sangres de esos toros, de esos machos cabríos, eso no perdona pecados. Eso era como una simbología, como decir, ok, tu pecado es tan malo, merecemos la muerte, pero esta sangre no es la que redime los pecados, es una simbología de lo que iba a venir más adelante con Jesús. Vamos a ir brevemente a Hebreos 10 a ver esto porque es importante. Está en Hebreos, déjame ver, sí está acá, en Hebreos, aquí está, Hebreos 10, y aquí lo marqué para no perderme. Miren lo que dice, eso es importante, porque la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros, o sea, la ley es una sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas. Nunca, la ley nunca puede hacer perfectos a los que se allegan por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, ¿no? Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí mismo está. Que toda la sangre de los toros y los machos cabríos que ofrecían en los sacrificios, que es parte de la ley, eso no puede quitar los pecados. Solamente la sangre de Jesús, amigos. La sangre de Él sí nos quita los pecados. Entonces Jesús mismo en persona, aunque todavía no ha muerto ni resucitado, Él perdona pecados porque Él es Dios, ¿entienden? Entonces está, en cierta forma, Jesús está actuando ya como rey, a pesar que la gente todavía no lo ha reconocido y lo van a rechazar. Él está actuando como rey a pesar que Él va a ser rechazado, ¿no? Él es Dios, es rey, es Dios, perdona pecados y cura cualquier enfermedad. Eso también voy a mencionarlo porque eso también está en todo el Antiguo Testamento, pero hay un salmo muy lindo, Salmo 103, que dice, no, bendícelo a mí al Señor y todas mis entrañas en el nombre de su santidad, bendícelo a mí al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, el que perdona todas tus iniquidades. Ese es Dios, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, esas promesas estaban en el Antiguo Testamento, amigos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Ya lo curó, lo perdonó, el hombre camina, está sano, perdonado. La gente alrededor no entiende, algunos se maravillan, pero otros dicen que blasfema, ¿no? Entonces la multitud glorificó a Dios, ¿verdad? Ok, los otros como que se quedaron, no sé, los escribas, fariseos, ¿no? Bueno, entonces de ahí ya llama a uno de sus discípulos, a quien va a ser Mateo, que también se llama Leví es Mateo. Leví es un nombre en hebreo, Mateo es griego, porque era es Israel, pero la cultura griega es muy, muy dominante. Leví es Mateo, entonces Leví hace una cena, invita a Jesús, a los discípulos, y hay muchos publicanos, son los que cobraban impuestos, hacían mucho dinero, pero robaban también, tenían muy mala reputación, ¿no? Los publicanos. Entonces le dicen, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores, no? ¿Y qué dice Jesús? Me da risa porque los fariseos le preguntan eso a los discípulos, pero Jesús escuchó y Jesús mismo les respondió, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dice Jesús, andad a aprender que es misericordia, quiero yo, no sacrificio. Eso está en Oseas 6, ¿no? Misericordia, quiero no sacrificio. Ahí otra vez Jesús se está refiriendo a los sacrificios, ¿no? Por medio de sacrificios se aplacaba, era parte de la ley para que Dios perdone, pero Dios no perdonaba con eso. Eso era una simbología de lo que iba a venir con la sangre de Jesús. Ya hemos visto en Hebreos que con ningún sacrificio se perdona pecados, ¿no?
que dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Entonces dice, ha llamado a pecadores a arrepentimiento. Amigos, ¿quién es justo? Dice, no he venido a llamar a justo, pero me hace pensar, ¿no? ¿Quién es justo? Nadie, amigos, nadie es justo, solo Dios. Entonces, Él ha venido a llamarnos a arrepentimiento, ¿no? Y ahora, bueno, a salvación, a creer en Jesús, en su muerte y su resurrección. Eso es para nosotros. Entonces, los discípulos de Juan vinieron a Él. Ahora, los discípulos de Juan. Ahora, Juan sí creía en Jesús, que era el Mesías, el Salvador, pero por alguna razón, los discípulos de Juan, no sé, ¿no? Como, no sé si creían en Jesús. Pareciera que no, lo veían como una competencia de Juan. Juan no era el Salvador, para nada. Era el mensajero. Jesús es el Salvador, es Dios, ¿no? Pero bueno, así se ponen en una posición extraña los discípulos de Juan. ¿Por qué nosotros los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan, ¿no? Y Jesús les dijo, ¿pueden los hijos de la recámara anunciar tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí Jesús se está refiriendo a la boda que va a pasar, al matrimonio que va a pasar entre Jesús y los que son salvos, su iglesia. Más adelante eso va a pasar. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús, que es Dios, está ahí en persona con ellos. Entonces, si Dios, que está en persona con ellos, que eso, ¿no? Antes de que pasara acá, aquí en Mateo, ¿cuándo había pasado? No había pasado. Entonces Jesús, Dios, está en persona con ellos. ¿Cómo ellos van a estar ayunando, teniendo luto? Ayuno era como un periodo especial. La gente no comía porque quería acercarse más a Dios. A veces la gente lo hacía para ver cómo Dios los podía dirigir en su vida, en sus decisiones. Pero ¿cuánto más se pueden acercar a Dios, amigos, si ya Dios está con ellos en persona? ¿Entienden? No tiene sentido hacer ayuno. Los fariseos hacen ayuno, los discípulos de Juan hacen ayuno. ¿Por qué hacen ayuno si Dios mismo está en persona con ellos? No tiene sentido, ¿entienden? No tiene sentido. Entonces Él está diciendo, el Dios, el esposo de la iglesia, Dios mismo está con ellos, ¿cómo van a hacer ayuno, no? Ya cuando Dios se vaya, ahí ya podrán hacer ayuno. Entonces aquí Él está enfatizando esto, no puedes mezclar las cosas nuevas, poner un remiendo nuevo a un vestido viejo. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer ayuno cuando Dios está con ellos, no tiene sentido. Jesús viene, perdona, sana al hombre paralítico y la gente dice que en lugar de celebrar, estar contentos que Dios, reconocer que Jesús es Dios y que Dios está con ellos, no, ellos no quieren reconocer a Jesús, entonces no entienden, están cerrados con la ley. Ven que Jesús puede sanar. Ven que Jesús dice, Dios te ha perdonado. ¿Cómo le dijo acá? Vamos ahí, los pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados, amigos? Solo Dios. Entonces ellos ya debieron haber reconocido, Él es el Mesías, Él nació en Belén, Él habla el mensaje de salvación, Él perdona pecados, Él hace milagros, ¿entienden? Ellos se han quedado como bloqueados con el Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento está bien, pero cada cosa en su lugar. Están bloqueados, no quieren ver que ahí está Dios mismo con ellos, perdonando y sanando con los profetas. No, se han quedado con las cosas de la ley, poniendo a Dios lejos cuando Dios ya está con ellos. Entonces no se pueden mezclar la gracia de Jesús con la ley, son cosas diferentes. Ahora la ley también vino de Dios, pero ahora está Dios en persona con ellos y ellos se quieren ir a las cosas de la ley como que si Dios no estuviera en persona con ellos. ¿Entienden? Ahora, Dios estaba con ellos en la ley siempre, en el tabernáculo, como una nube, pero ahora está en persona como rey. Entonces, no se pueden mezclar las dos cosas. La ley está buena y tiene su lugar, como Jesús mismo dice. Jesús mismo dice acá, y lo uno y lo otro se conserva. O sea, la ley en su lugar, con las cosas de la ley, y la gracia de Jesús, su salvación, su perdón de pecados, sus milagros,
en un lugar un poco más alto, ¿verdad? Y Jesús no vino para deshacer la ley es su lugar, pero la gracia y el perdón de Jesús también tienen su lugar. No se puede mezclar una cosa con la otra, son diferentes. Los dos que dice Jesús, lo uno y lo otro se conserva juntamente. Si Dios está con ellos en persona y ve que hace milagros, da el mensaje, cumplió todos los requisitos, vino de la tribu de Judá, ¿cómo van a verlo, no? ¿Cómo van a verlo de otra manera que no sea Dios con ellos? Entonces, no se puede mezclar una cosa con la otra. No se puede mezclar, ya si Jesús mismo le está diciendo, te perdono los pecados, entonces, y le ha curado, y todo lo que dije ya, entonces no se puede mezclar las cosas de la ley con las cosas de la gracia y el perdón de Jesús, ¿no? Bueno, nos quedamos ahí, no sé si va a haber, esto último que ya quizás, pero lo digo porque Jesús lo va a mencionar otra vez en Mateo, no sé si en otro evangelio creo que también, pero aquí, que dice Jesús mismo, él dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene pues está en la tierra de perdonar pecados. O sea, él es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título que está en Daniel del Salvador. Entonces, él está refiriendo a Daniel, o sea, está uniendo el Nuevo y el Antiguo Testamento. Dice, estuve aquí en Daniel 7, dice, estuve mirando hasta que fueron, no, un poquito más adelante. Dice, veía en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de gran edad y le hicieron llegar delante de él. Entonces, esto es Jesús cuando ya venga. Esto ya es cuando Jesús venga, ¿no? Todavía no ha ocurrido. Pero Jesús se está identificando con aquel que es el Hijo de Dios, que también es hombre, que es el Mesías, el Salvador. Y se está identificando así en Mateo, amigos. Entonces, ellos ya debieron darse cuenta, eso es lo que está diciendo Jesús, ellos ya debieron darse cuenta que Jesús era el Salvador, que está cumpliendo las profecías, cumpliendo las escrituras, sana, perdona, cura, viene de la tribu Judá, da el mensaje de salvación. Entonces ya era evidente, ¿no? Pero bueno, ya seguimos mañana con lo que sigue. Chao.